Lo que pasa es que me parece a mí que hay un tema de falta de ideas también. Me parece que en el sector de la tercera edad, desde hace años, décadas, que no hay ideas claras. Me parece que tampoco nadie lo siente como propio. Por supuesto, el viejo siempre es el otro. ¿Vos te acordás que yo decía que el último que lo sintió realmente fue Manrique? Sí. Y a partir de Manrique ni un político, de político partidario, sintió realmente a fondo el tema jubilados. Claro. Porque no supo cómo aplicarlo, cómo tratarlo. Recordemos lo que eran las marchas de jubilados en la década del 90. Todos los miércoles, ¿no? Era pero el no día solamente los miércoles, pero yo me acuerdo de haber cubierto marchaban. cantidad de marchas que nos hemos visto varias veces allí. ¿Cómo no? Claro. Y realmente nadie sintió el tema jubilado. Norma Plus era a Caballo, y Caballo la excusa fue mi mamá cobra lo mismo, 220 pesos. Lo que pasa es que vos fíjate qué paradoja, Antonio, que en aquel momento no era una sociedad de viejos. No. Hoy ya sí. lo es. Sí. Hoy ya lo es. Perdimos lo que se llama el periodo ventana para ir generando políticas activas. Hoy ya tenemos el problema. El problema no solo es la jubilación, está quebrado el sistema de salud fundamentalmente porque los añosos necesitamos mucha más atención y sobre todo por algo que venimos trabajando con el Papa Francisco desde 2013, la dependencia. ¿Viste las buenas noticias que aparecen? Se vive muchos años, apareció una abuela de 109 años en tal lado, todo maravilloso. A más años, más dependencia. Claro. A más dependencia, mayor necesidad de que los estados se hagan cargo. Es un problema mundial, pero en Argentina no lo observamos. Claro, también hay una realidad, Eugenio, es que más allá que se estira la vida, que está bueno, bienvenido, hay una realidad también que en los países como este, que son emergentes, la falta de trabajo hace que muchas veces intente jubilarse antes a la gente. Por supuesto. Entonces se estira más la vida, pero no hay plata para sostener ese estiramiento de la vida. Y ahí empieza a complicarse la situación. Lo que pasa es, mira... y eso una de acá no se ve, ¿eh? Es maravilloso poder tratarlo en televisión, porque el gran dilema es si integramos o excluimos. Y yo soy de idea de integrar. Y acá hay un tema que no es de respeto, porque a veces dicen, che, qué respetuosos son los japoneses, los españoles. No, es de mercado. Es decir, si nosotros a todos estos ciudadanos le ingresamos plata en el bolsillo y salud en el cuerpo, tenemos unos fenomenales sujetos de consumo. Claro que sí. Ahora, para eso hay que tener una decisión de expandir el mercado. Esto se vio muy claro en el 2002 en la conversión de las monedas al euro en Europa. Claro. Donde los grandes activadores del sistema fueron los viejos. Bueno, y cuando vos recorres cualquier país del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, se festeja la jubilación. Y se festeja con un viaje. Y al jubilado en Estados Unidos, y yo he visto en Japón, por ejemplo, también, que se los sostiene económicamente, porque como decimos, es un fenómeno de consumo, y no hay nada mejor que tener bien a tus viejos. Por supuesto, porque aparte tiene en términos de mercado exclusivamente, vamos a deshumanizarnos completamente y hablar de economicismo, en términos de mercado, como potencial sujeto de consumo, tiene disponibilidad de tiempo, no tiene decisión de ahorro, y vive al día. Y no lo gasta en otros mercados. Es el consumidor perfecto si tuviese el dinero, ¿no? Como para hacerlo. Y la salud necesaria. Ahora, tenemos que asegurar esa cobertura. A nivel mundial creo que en el mundo no se le cobra el impuesto a la ganancia a ningún jubilado. No, ¿Usted sabe, tiene este dato? Precisamente, y es muy importante lo que aportás, precisamente porque ese haber se considera que ya tributó en la vida activa. Entonces, hoy, y durante como muchos años, no corresponde. Y durante muchos años. Sí, siempre le devolvemos muchísimo menos, ¿no? Sí, y la otra también uno se pone a pensar es, digamos, la edad límite laboral. Porque hoy en día un tipo de 65 años es un tipo que está económicamente activo. Pero por supuesto. Hoy cambiaron las ecuaciones. Absolutamente. Hoy un tipo de 50 años es lo que era antes un tipo de 40 y pico, 30 y pico. Cambió todo. Lo que pasa, ni las políticas ni la sociedad se adaptó a esto. Y en términos de algo muy importante que señalabas, cuando estamos hablando de este sector, estamos hablando de 7 millones de personas. Que es un número. Jubilados, pensionados y pensiones no contributivas. Cuando hablamos de ganancia, hablamos solo de 300.000 en total y en particular, respecto a este problema que aconteció, de 100.000. Claro. Pero esos 7 millones de personas, en su gran mayoría están sometidas al infraconsumo.
¿Por qué? Porque nadie puede sostener que con 4 o 5 mil pesos se puede vivir en Argentina. Es un gran problema a resolver desde el sistema político institucional. No, y otro tema a resolver, la inflación, los precios de los medicamentos que han ido por las nubes, mucho más aquellos que son para los jubilados, por supuesto, que son medicamentos carísimos, el tema del PAMI, que es un tema para resolver, el tema del hospital público. O sea, hay un montón de cuestiones de fondo que la política se desocupa, sí, no se ocupa. Sí, sin embargo le carcome a la política su propio caudal, ¿no? Claro, y también le carcome cómo quedamos ante 110.000 jubilados que tienen que tributar ganancias. Sí. Ahora, no lo pensaron antes. Un costo político enorme, porque con un beneficio de por 2 pesos tienen un costo político aparte, que no tiene sentido. No, pero lo curioso, yendo un poquito más al fondo, es ¿por qué no se pensó antes? Yo creo que dentro de las simulaciones que se hacen previo a lanzar una medida, no se tuvieron en cuenta estas. Y doy un dato. Nosotros tuvimos esto presente. ¿Por qué? Porque en 2015, en septiembre del 2015, ANSES le descontó a estos jubilados ganancias, le cobró ganancias. Sin recordar que estaba vigente el decreto del 2013. Y hubo que pagárselas después, devolvérselas. Rectificó su medida y al mes siguiente le devolvió. Esto eran meses de agosto y septiembre del año pasado. Vale decir que es un sector que no se tiene realmente en cuenta y a su vez las enmiendas legislativas que se van produciendo van generando una deformación permanente de la norma principal que tiene esta distorsión que hablábamos al principio. Bueno, esto es lo que se llama la parchología, ¿no? El ir poniendo parches todo el tiempo termina generando un gran corte que a la larga hay que modificar absolutamente todo y se hace prácticamente imposible. Vos no puedes cambiar todo un día para el otro, es muy difícil. Ahora, como yo sigo sosteniendo, yo creo que nadie piensa en el fondo en el jubilado. No hay una política, no hay una decisión política de pensar en... No, yo creo que hay un problema que parte de una sociedad cuyo paradigma es el joven. Nada más. Nosotros vivimos la cultura de Dorian Gray, queremos ser siempre como jóvenes. Somos ahora iguales. Y en realidad esto lo que va descartando en términos de futuro, lo que más crece que es el envejecimiento. Ahora, vos fíjate que esto va a contramano de la historia, porque la historia utilizaba al viejo como el cenáculo, el Senado. Así es. Entonces lo utilizaba como hombre de consulta. Aquí se lo descarta. Efectivamente. ¿Vos te acordás, Eugenio, cuando en el 2000 hubo que volver a los oficios? Las empresas y las pymes tuvieron que contratar a los viejos torneros, viejos matriceros, porque nadie sabía usar un torno. Así es. Para volver a reindustrializar el país. Es un reservorio en términos de la cultura. Y también lo es respecto al consumo, digo, en términos de ayornar nuestra economía, pero tiene que ser interpretado como tal, porque si no es un gasto. Hoy como se ve al jubilado, es pero el PAMI, el gasto de medicamentos, entonces realmente a partir de eso vivimos un verdadero drama social de dimensiones que lo ocultamos. Porque lo único que se va a seguir produciendo, y esta es la mala noticia para tu día, es el envejecimiento. Pero y jubilados. Claro. Es lo único que viene solo, ¿no? El envejecimiento. No, pero aparte es biológico, o sea, no se puede tener, es lo que no se puede tener. Claro. Pero también los estados tienen que empezar a pensar en políticas reales, ¿no? Y activas. Porque, a ver, yo no quiero un gobierno cándido, no me gusta. Por supuesto. No sirve. No sirve un gobierno cuyos funcionarios orinen agua bendita. Como tampoco sirve un gobierno cuyos funcionarios tengan todos un muerto en el ropero. Ahora, también me gusta un gobierno que sea inteligente y vivo. Sí. Ahora, Antonio, hay un tema central. ¿Quién financia esta fiesta? ¿Quién la financia? Bueno, acá hay un dilema. Es decir, el trabajo hoy ya no financia la seguridad social. ¿No lo financia? No. Solo apenas la mitad, imagínate, 35% de trabajo negro en Argentina. Bueno, esas son cifras que a mí siempre me llaman la atención, Eugenio. Cuando el Ministerio de Trabajo da a conocer la cifra de trabajo en negro, yo digo, ¿pero cómo? ¿El Ministerio de Trabajo? Claro. Que tiene que controlar si que hay una cifra, tiene que evitarla. Tiene que evitarla, claro. Bueno, el sistema jubilatorio está en crisis a nivel mundial, ¿eh? Por eso que hablamos de las edades y de los trabajadores Tenemos activos. Precarización del mercado laboral, que esto se da en el mundo, y lo vemos claramente en Argentina. Y la mitad de lo que es el recurso de la seguridad social proviene de impuestos. Claro. Y acá está la clave por qué no se cambian las cosas. Porque alguien tiene que decir, a ver, ¿por qué el IVA financia entre el 11 y el 17% de la seguridad social por mes? Y
por ejemplo, la renta del juego no aporta nada. Y los bancos. O la renta financiera, o la renta minera y demás. La renta de la bolsa de comercio, la timba. No Tal aporta. vez nadie quiere romper algunos huevos para hacer una tortilla, ¿no?